¿Por qué están tan poquitos? ¿Qué ha pasado? Han dicho, FPS, ¿qué es eso? No sirve, yo puro deontología, pura anatomía bucal, eso es lo que sabe, cirugía, eso es lo que vale. ¿Política para qué? ¿No? ¿Para qué política? Vamos a tener que implementar las clases presenciales porque no, ya 11, 10 alumnos están, ¿no? Y ahí vamos a vernos cómo están aprovechando la política en en sus cerebros, ¿no? Ya les he dicho que aunque no nos guste, la política es el que manda, el jefe, el jefe supremo de nuestras vidas, la política, aunque no nos guste, pero es así. Y bueno, ¿qué tal? Yo nomás hablo, ustedes no hablan. Tengo la sensación de que entran al aula y no están presentes, solamente con el celular o con la computadora. Está haciendo mucho frío, ¿no? Mucho frío. Ahorita, claro, tendría que... Odontología está bien, cerca. Odontología. Medicina es la cosa, hasta el fondo hay que ir. Eh, pero entiendo que ustedes están toda la tarde, están con, con prácticas hospital en la clínica. Y bueno, pero yo estuve viendo los anuncios. Dentista, dice, dentista. Dentista me parece un nombre peyorativo, porque el odontólogo no es dentista, ¿no? Es mucho más que ser dentista, mucho más que ser dentista, ¿no? Porque estudia toda la estructura de la estomatología y es un médico en realidad, médico de la estomatología, el odontólogo. No es dentista nomás. Y el dentista nomás cura dientes y que curase dientes, saca dientes, ¿no? Entonces, no, ustedes como profesionales orgánicos de los trabajadores tienen que ser médicos odontólogos, curar antes de extraer, ¿no? Y jamás preguntar, te curo en 400, te saco en 40 pesos, ¿qué prefieres? Ese es un crimen. Muy bien, juventud. Entonces, saben, hoy empezamos con el tema del movimiento al socialismo. ¿Tienen alguna actividad ustedes? ¿Por qué están tan poquitos? Suelen estar todos los alumnos, pero están 11 alumnos nada más. Alguna actividad seguramente tienen, digo. ¿Qué ha pasado? O Dicen ya, reválidas. Lilian, a ver, ¿qué ha pasado? Dime, contanos, contame. Las reválidas, le dicen, y al ir a clínicas es cansador, le cuento, le dicen. Los que hemos ido a estas Reválidas. clases a las 6. Ustedes están semestralizados. Claro, tienen Sí, dicen, materias puros. semestralizadas, ¿no? Y en eso deben estar dando de válidas. Sí, Eh, dicen, sí, sí, tienen materias. Sí, enfermería también está. Enfermería siempre se saca 30 mínimo sobre 50. Hoy sacaron 17 sobre 50 y están también con exámenes, me dijeron. Pero deberían decirme antes para postergar el examen o programar en otras fechas. Pero me dicen cuando ya han dado examen, ya saben sus notas y bueno, pero sé que están también en exámenes están. Claro, las materias que tienen como semestralizadas, de esas materias están dadas de válidas, entiendo. Pero bueno, nosotros 11, ¿para qué? 12 somos ahorita, ¿para qué queremos más? Si podemos continuar con la ciencia política y van
agarrar la ciencia política. Tengo mucha confianza en ustedes, en odontología y en medicina, ¿no? Se los preparo exámenes y responden a los exámenes. A veces he pensado que copian. Dije, uno o dos deben saber, deben copiar, pasarse las preguntas. Entonces, claro, el examen teórico es de 2 minutos por, por pregunta. Extensión es 3 minutos por pregunta. Pero para evitar la copia entre estudiantes, por eso se reduce. En Japón es 60 segundos en Japón. Y en Estados Unidos y Europa, máximo 1 minuto. Máximo 1 minuto. Aquí en Bolivia nomás 2 minutos le daremos a los estudiantes. Bueno, eso ya veremos, hablaremos en otra oportunidad. Entonces nos toca hoy día estudiar el último tema del programa, el proyecto político del movimiento al socialismo. Entonces, estudiaremos ese proyecto. 2 clases nos va a llevar, esta y de la semana que viene, y después ya nos podemos examinar. Ya tenemos fecha de examen, ¿no? Fecha de examen del tercer parcial ya tenemos. ¿O no tenemos? Hoy el 20 de septiembre, el 27 de septiembre, ¿puede ser examen del tercer parcial? ¿Puede ser, juventud? ¿O espero para que estén más alumnos? 27, esa es mi propuesta, porque el 13 y el 20 terminamos con el más. El 27 ya podremos examinarnos de los 3 temas anteriores. ¿De qué? Del proyecto político militar, del proyecto político neoliberal y del proyecto político del movimiento al socialismo. De esos 3 temas. Eso tendría que estar dominando porque es facilito. Los 3 temas, el 27. Mi propuesta es el 27. Después me confirman, ¿ya? Si están de acuerdo. Si están de acuerdo o no están de acuerdo, el 27. Y después entramos ya a temas del cuarto parcial. Ya vamos a análisis de coyuntura. Vamos a leer periódicos, tan lindos artículos que salen en los periódicos de análisis de coyuntura, ¿no? Todo eso, y van a estar preparados para ser políticos. Van a estar preparados. Con todo eso van a estar preparados. Entonces, entramos al tema del movimiento al socialismo. Está el proyecto del movimiento al socialismo. Como siempre, tenemos que estudiar el discurso. Vital en política el discurso. Saber convencer con nuestro discurso, ¿no? Es el arte de la política, ¿no? Saber convencer. Un discurso, ¿de dónde sale el discurso? ¿No? Del diagnóstico de cómo está la sociedad desde el punto de vista del partido político, ¿no? El discurso nos conduce a la formación del Estado, ¿no? No es un solo Estado. Hemos estudiado varios estados, ¿no? El Estado de la Revolución Nacional, el Estado de los militares, el Estado neoliberal. Ahora entramos al Estado plurinacional. Y, claro, la política tiene actores. ¿Y quiénes son los actores? En esta coyuntura, los partidos políticos y los movimientos sociales. Y el Estado también tiene relaciones políticas internas y externas, ¿no? Conociendo el discurso, el Estado, los actores políticos y las relaciones políticas, tenemos una visión prácticamente completa de lo que está pasando en un país determinado. En el caso nuestro, Bolivia. Entonces,
Aquí estudiamos el MAS, Movimiento al Socialismo, más IPSP. ¿Qué quiere decir IPSP? 5 puntos a que me diga. IPSP, ¿qué quiere decir? O se han puesto nomás ahí esas letras. 5 puntitos, miren que pueden ganarse. Pueden pensar de todas maneras. Entonces, el discurso sale del diagnóstico, ¿no? Entonces nos preguntamos, ¿cuáles los alcances del discurso del movimiento al socialismo en la crisis de la democracia pactada? ¿No? Ustedes saben que el neoliberalismo tenía la democracia pactada, ¿no? Máximo obtenían 25% los partidos políticos, ¿no? Entonces necesariamente tenían que negociar entre ellos, por eso se llama democracia pactada. Pero contra la democracia pactada, pues aparece el movimiento al socialismo, ¿no? Porque va a ser el partido dominante, va a obtener para entrar al gobierno eh, prácticamente 55%, ¿no? En su primera gestión. Entonces, nos preguntamos cuáles son los alcances del discurso del movimiento al socialismo en la crisis de la democracia pactada. El diagnóstico, ¿no? ¿Qué nos dice el diagnóstico? Que la revolución del 52, con la nacionalización de las minas, la reforma agraria, la reforma de la educación y el voto universal, no logró modificar las condiciones de vida de la población boliviana. Ese es el diagnóstico del movimiento al socialismo, ¿no? La revolución del 52, que hizo tantas cosas importantes para el país, pero no ha logrado modificar las condiciones de vida de la población boliviana. Pues no obstante su modelo de desarrollo hacia adentro, modelo de desarrollo hacia adentro, quiere decir que se invierte para las empresas nacionales, se invierte para ganar dentro del país, se invierte para que la distribución de la inversión tenga el circuito interno, nacional, y desarrollo hacia afuera significa que esperamos inversiones externas, ¿no? Y que la producción no sea para el mercado interno, sino para el mercado externo. Eso tienen que saberlo como cultura política. ¿Qué es el desarrollo interno? ¿Qué es el desarrollo externo? ¿No? Y aquí se va a implementar el desarrollo interno con el movimiento al socialismo. Pues no obstante su modelo de desarrollo hacia adentro, se mantuvo el patrón primario exportador y la pervivencia de la desigualdad social, política y económica de las mayorías excluidas. Esto se está refiriendo a la revolución del 52, ¿no? Que ha tenido su modelo de desarrollo hacia adentro, que ha tenido un patrón primario exportador porque producía minerales, y los minerales ¿para qué? ¿No? Para exportar, y con las divisas pues atender los requerimientos de la sociedad boliviana, ¿no? Y la pervivencia de la desigualdad social. No ha solucionado los problemas la revolución del 52. Es lo que quiere decir el diagnóstico del movimiento al socialismo. Y seguimos con el diagnóstico. Dice, el Estado se refiere al Estado de la Revolución Nacional. Fue sustituido por el mercado en la función de asignar recursos. Se está refiriendo al periodo neoliberal, ¿no? El periodo neoliberal, ¿el Estado para qué? No, hay que vender las empresas públicas. No tiene que meterse en el mercado. El mercado tiene que ser libre para los inversores nacionales o extranjeros, ¿no? Dice, el Estado ha sido sustituido.
¿no? En el periodo neoliberal, em, por, por, por el mercado, Estado versus mercado, ¿no? Entonces, para la producción de bienes y servicios, también para la distribución de las riquezas. Vean ustedes cómo es la política, tan importante que es la política, ¿no? Distribución de la riqueza, cómo se produce la riqueza, con qué objetivos se implementa políticas, en este caso económicas, ¿no? Vean, el Estado ha sido sustituido por el mercado, decisiones políticas que se ha tomado. Primero el MND, ¿no? Junto con la Revolución Nacional, eh, constituye un Estado nacional revolucionario fuerte, ¿no? Con empresas públicas como Yacimientos, Comibol, la Corporación Boliviana de Fomento, ¿no? Y dirige el Estado el desarrollo económico. Pero en el periodo neoliberal, al contrario, ¿no? El mercado es el que sustituye al Estado, ¿no? Ah, no, no, el mercado tiene que ser el asignador de riquezas, el mercado tiene que tener libertad de acción, las empresas públicas, ¿para qué? ¿No? Y en ese momento, sí, pero son empresas quebradas, ¿no? En vez de darnos recursos, nos, más bien hay que tener recursos para atender. Eso decían los neoliberales, ¿recuerdan? ¿No? Entonces, el discurso del movimiento al socialismo dice, el Estado ha sido sustituido por el mercado en su función de asignar recursos para la producción de bienes y servicios, también para la distribución de la riqueza. Resultando, aquí está el corolario del diagnóstico del movimiento al socialismo. Resultado de lo anterior, la exacerbación social y a causa de la concentración de la riqueza y de los medios productivos en un segmento muy reducido de la población, al tiempo que se ampliaba la desigual distribución de la riqueza, el acceso a los medios y empleo remunerado de las 9/10 de la fuerza laboral. La reiteración del discurso es contundente. La desigualdad y la discriminación social aumentaron en profundidad y extensión bajo el dominio del colonialismo neoliberal. Es ahí, eh, podemos decir que termina el discurso, ¿no? Primero el diagnóstico, después constata de que a través del diagnóstico las políticas de la Revolución Nacional y menos de las políticas neoliberales han solucionado los problemas de desigualdad. Lo único que hizo el neoliberalismo es agrandar la diferencia entre pobres y ricos, ¿no? En un lado, un polo de bolivianos inmensamente ricos y en otro lado de bolivianos, pero con una pobreza que ya no se puede consentir en pleno siglo XXI, ¿no? Entonces, dice, lo único que ha provocado es profundizar las desigualdades sociales y por tanto propone el discurso, ¿no? La propuesta. La revalorización de las identidades debe partir de la cultura, de las personas y grupos relativamente compactos que se integran, toleran y aceptan, dando lugar estos prolegómenos del MAS al proyecto político del vivir bien. ¿Saben, no? El objetivo de la política del movimiento al socialismo es el vivir bien. En Aymara, el suma camaña. En quechua también tiene su, ¿no? En varios idiomas han traducido eso. El vivir bien, eso es el objetivo. Trabajar para vivir bien. Entonces, dice, se debe crear un Estado social plurinacional y comunitario para lograr una Bolivia digna, soberana, productiva y democrática mediante la participación de una economía estatal, privada, comunitaria y mixta. Este es, digamos, la clave de su propuesta, ¿no? Los, tanto la política de la Revolución Nacional
como la política neoliberal, lo único que han conseguido es aumentar las desigualdades sociales. En un polo, personas inmensamente ricas, en otro polo, personas muy pobres, ¿no? Entonces propone, para solucionar ese problema, vamos a crear un estado social, un estado plurinacional, un estado comunitario para lograr una Bolivia digna, soberana, productiva, democrática, mediante la participación de una economía, esta es la clave, economía estatal. Pero no solamente estatal, sino también se va a fomentar la inversión privada. Y no solamente la inversión privada y estatal, sino que también se va a fomentar la economía comunitaria de los comunarios, ¿no? Han sido perseguidos desde la fundación de Bolivia, más desde la fundación de Bolivia, incluso más que en la colonia, los comunarios, ¿no? Pero aquí se dice, no, tenemos que fomentar una economía comunitaria y además mixta. Puede haber economía estatal y privada, economía privada comunitaria, puede haber una economía estatal comunitaria, ¿no? Este es, digamos, eh, la propuesta central de la política del MAS, ¿no? Y el actual presidente Luis Arce Catacora ha escrito un libro sobre esta propuesta de economía estatal, privada, comunitaria y mixta, ¿no? Partiendo del Estado como promotor y protagonista del desarrollo social, ¿no? O sea que al contrario del neoliberalismo, que era el mercado, el promotor, distribuidor de riqueza, ahora va a ser el Estado, eh, como en la revolución del 52, pero en este periodo donde se necesitan mayores recursos tecnológicos inclusive, ¿no? Una política del Estado, pero actualizado. Entonces, ya hemos, ¿qué importancia es el discurso? ¿No? No solamente es el discurso para convencerse uno mismo, ¿no? Sino que también es un discurso para convencer a la población. Por eso se ganan las elecciones. Si no hubiera ese discurso que convenza, entonces no se ganaría, ¿no? Mañana hay elecciones en la carrera de Derecho para el centro de estudiantes. Entonces, ahí están también, ¿no? Con su discurso, los centros, los postulantes, y ahí en pequeñito se ve la actividad política, ¿no? Entonces, dice, por lo que se puede responder a la pregunta sobre los alcances del discurso del movimiento al socialismo, señalando su exigencia crítica a los gobiernos de la democracia pactada por la exclusión de los comunarios de origen, indígenas y campesinos de los derechos políticos de la tierra y el territorio, afirmando que las marchas, las movilizaciones, los cabildos, los bloqueos y avasallamientos lograron gran parte de estos requerimientos, ¿no? ¿Qué está queriendo decir? Los diversos problemas que ha tenido Bolivia en el periodo más que todo neoliberal han sido atendidos por el propio pueblo, ¿no? Con marchas, con movilizaciones, con bloqueos, con avasallamientos, ellos han logrado darse solución a sus propios problemas. Eso es lo que está queriendo decir. Entonces, se va a formar un nuevo Estado, ¿no? El Estado plurinacional. Y entramos al punto 2 del Estado. El Estado en el periodo
proyecto político del movimiento al socialismo. Nos preguntamos, la pregunta de investigación, ¿cuál el tipo de organización política a darse con el proyecto del movimiento al socialismo en función de gobierno? Y, en consecuencia, ¿cuáles los cambios con relación a la organización del Estado anterior? Eso vamos a intentar responder. Yo saco las preguntas de examen, siempre saco de las preguntas de investigación. Dice, a manera de establecer las rupturas histórico-políticas que ocurren en Bolivia como algo congénito entre uno y otro periodo coyuntural. Les recomiendo que la vida, claro, en ustedes es importante la actividad de la ciencia y la tecnología odontológica, por eso van a ser odontólogos. Pero para satisfacer a los fundadores de la Universidad Nacional Siglo XX, ¿no? Sería bueno que lean el texto completo del doctor Sandoval, ¿no? Ahí está explicado de manera magistral todo lo que hemos estudiado. Y ese texto está en el Moodle, ¿no? Siempre cada tema con su resumen. No es resumen, es texto íntegro, ¿no? Les entrego. Pero como ustedes no tienen tiempo, solo los resúmenes leen, las diapositivas y el texto, pero les está esperando, ¿no? Para que sean realmente, pero excelentes, pues, odontólogos, de esos que con una mirada curan, con una sonrisa curan al enfermo, ¿no? Pero tienen que ser esos odontólogos. Bueno, a ver, ¿qué pasa con el Estado? ¿Cuáles son las características del Estado? El nuevo Estado es un Estado participativo que incluye, ¿no? Es un Estado incluyente, no es un Estado que margina como el Estado neoliberal, por ejemplo. Más bien, por el contrario, es un Estado en donde participan las organizaciones sociales, son incluidas dentro de este Estado. Se asentaría en el poder democrático emergente el proceso reivindicativo de los pueblos indígenas, ¿no? Esto es, en Bolivia, Bolivia es el país que ha mantenido más población originaria en el Estado, ¿no? A pesar de que ya hemos estudiado, ¿no? Como en el periodo liberal, por ejemplo, en el periodo de Melgarejo, ¿no? Las comunidades, las naciones originarias, pero han sido prácticamente marginadas, no tenían derecho, ningún derecho tenían. Lo único que tienen que hacer es trabajar para el patrón. Sus tierras, ellos eran propietarios de las tierras, fueron arrebatadas, ¿no? Arrebatadas todos. Pero ahora, dice, con el Estado que estamos creando, los, los pueblos indígenas originarios campesinos serán incluidos dentro del Estado. Recuerden el bloque en el poder, ¿no? ¿Qué es el bloque en el poder? Aquí, dentro del bloque en el poder, van a estar como están, ¿no? Los indígenas, originarios y campesinos. Están dentro del bloque de poder, nos guste o no nos guste, pero ellos forman parte del poder del Estado plurinacional, las naciones originarias, nucleando un nuevo Estado, una diversidad de bases culturales, económicas, sociales, políticas, filosóficas, religiosas, territoriales, históricas, articuladas de la manera compleja, armónica e independiente. Tantas cosas que han pasado, ¿no? A pesar de todo lo que ha pasado, las naciones originarias en Bolivia, ¿no? Los quechuas, los aymaras, los guaraníes, los chiquitanos,
las diversas nacionalidades que tiene Bolivia han sobrevivido a la explotación, al marginamiento, ¿no? Oh, si estudiásemos aparte la historia de los guaraníes, ¿no? Realmente nos pondríamos a llorar, ¿no? Y miren ustedes cómo es la política, ¿no? Pueden revisar los periódicos, han descubierto que en este año y en este mes, ¿no? Que existen poblaciones guaraníes que están prácticamente sometidas a la esclavitud, ¿no? O sea que sigue todavía el marginamiento a los guaraníes, por ejemplo. Son los que más han sufrido, los guaraníes. Claro, los aymaras, los quechos han sufrido, pero se han sabido defender, ¿no? Con los famosos Zaratevilca, por ejemplo, ¿no? Los guaraníes igual, tenían líderes guaraníes, ¿no? Y además, guaraní es una población guerrera, combativa, ¿no? Pero a pesar de eso los han sometido, ¿no? Es una historia aparte muy triste, pero con el Estado plurinacional, todas las naciones originarias forman parte del poder, del bloque en el poder del Estado plurinacional. Entonces, ¿no? ¿Por qué es atípico? Pregunta de examen, ¿no? ¿Por qué es atípico el Estado plurinacional? Entonces ustedes estudiarán, dirán, se constituye en un estado atípico por la desmedida tautología de conceptos equivalentes y afines, ¿no? Por ejemplo, dice, se llama Estado unitario, social, de derecho plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático y con autonomías, ¿no? Dice, por eso es atípico, ¿no? Porque está constituido por una desmedida tautología de conceptos, ¿no? Repito, ¿no? Estado unitario, social, de derecho plurinacional, comunitario libre, independiente, soberano, democrático y con autonomías, conforme al texto constitucional de Bolivia, se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y de lengua dentro del proceso integrado del país. Esta tautología ha sido consecuencia de las diversas organizaciones sociales que han estado dentro de la Asamblea Constituyente como representantes, ¿no? de sus comunidades, de las naciones originarias. Entonces, la explicación que nos dan los redactores de la Constitución Política del Estado, dice, la cuestión era reunir todas esas diferencias de criterio en uno solo para que podamos arribar a una redacción de la Constitución. Por eso hay estas tautologías, ¿no? No sé si les voy a cansar. Por ejemplo, libre sobre las naciones originarias, ¿no? Campesino, originario. Entonces, ¿por qué porque los representantes, no, nosotros somos campesinos, ¿no? Otros decían, nosotros somos originarios, ¿no? Otros decían, no, nosotros somos representantes de las naciones del oriente boliviano y tenemos que expresarnos como tales. Entonces, para reunir todas esas diferencias, se ha creado estos conceptos dentro de la redacción del Estado, por eso se dice es atípico. Entonces, ¿cuáles son los rasgos fundamentales del Estado plurinacional?
Saúl Prada Alcoreza, un investigador, eh, doctor en demografía por la Universidad Nacional de México, eh, y ha sido asambleísta como redactor, co-redactor, ¿no? de la Constitución Política del Estado Plurinacional. He tenido la suerte de ser alumno de posgrado de este caballero, Raúl Prada Alcoreza. En su ensayo sobre el nacimiento del Estado plurinacional, caracteriza los rasgos fundamentales de este Estado. Dice, es un Estado descolonizador, es un Estado comunitario, es un Estado que se abre a la participación y control social, asume el pluralismo autonómico, la equidad y la alternancia de género, ¿no? Ese es el Estado plurinacional desde el punto de vista de Saúl Prada Alcoreza, ¿no? Pregunta de examen, ¿cuál es el punto de vista de Saúl Prada Alcoreza sobre el Estado plurinacional? Ustedes dirán, él dice que es un Estado descolonizador, comunitario, se abre a la participación y control social, asume el pluralismo autonómico, la equidad y la alternancia de género. ¿No? Hay que dar poder a las mujeres, ¿no? Y en este momento me parece que la Asamblea Nacional tiene 50% de varones, 50% de mujeres, ¿no? Eh, Eso es muy importante del dar el poder a las mujeres, ¿no? Porque tiene, entre la mujer y el varón, ¿no? En realidad tenemos puntos de vista no antagónicos, pero tenemos puntos de vista diferentes, muy diferentes. La mujer mira de otra manera la vida, el varón mira de otra manera la vida. Por eso somos dos polos diferentes, ¿no? Entonces, finalmente, la sexta característica tiene que ver con el modelo económico que de acuerdo a una primera definición se trata de una economía plural, la que hemos dicho, ¿no? Economía plural, ¿qué es? Es una economía del Estado, una economía privada, una economía comunitaria y una economía mixta, ¿no? Y en una segunda definición explícita del modelo económico es la economía social y comunitaria, ¿no? Una economía social y comunitaria. Aquí se va viendo, digamos, una concepción socialista de la economía, ¿no? Una concepción de que sea más redistributivo de la riqueza. No haya concentración de la riqueza, sino hay que hacer que la mayoría de la población vaya compartiendo la riqueza que se va generando, ¿no? Ese tipo de Estado que se está creando con el Estado plurinacional. Ahora, es un Estado que justifica el centralismo, ¿no? A pesar de que hay autonomías, ¿no? Aquí, a ver cómo justifica. Otro teórico, aunque no nos guste, un teórico bastante importante. En su momento yo le veía como el intelectual más importante que tiene Bolivia, ¿no? Álvaro García Linera. En funciones de gobierno, al calificar el centralismo estatal, señala que hoy, al tiempo que el Estado controla el excedente económico y los reinvierte productivamente, promueve la inversión externa bajo condiciones de control estatal. Por eso es importante un tipo de centralismo del Estado. Dice, no, al Estado hay que darle poder, ¿no? El Estado tiene que ser un Estado con poder, ¿no? Que controla el excedente económico. Ese excedente los reinvierte productivamente, ¿no? No como cuando es un excedente apropiado privadamente, es que hace el privado. Me lo llevo al exterior, tanta plata, ¿no? Ese es el problema del capitalismo
en Bolivia, ¿no? El capitalismo privado absorbe excedentes, pero no se invierte en el país, sino ¿dónde va a ganar más su excedente? En inversiones externas, ¿no? Y por eso exporta sus inversiones. Pero aquí, al ser el Estado el que, controla el excedente económico, lo vas a invertir en favor del Estado productivamente, ¿no? Promueve además de eso inversiones externas bajo control estatal, ¿no? Como se decía, ¿no? Nosotros no queremos inversores que exploten al país, sino queremos inversores externos que sean socios, ¿no? Para compartir la inversión y las ganancias como socios, no como explotadores, ¿no? Entonces, esa es la justificación del centralismo. ¿Por qué el Estado tiene que ser tan fuerte? ¿No? El Estado plurinacional, ¿no? ¿Por qué va a controlar el excedente, va a invertir ese excedente y va a promover también la inversión externa, pero controlado por el Estado? Es una propuesta interesante que en este momento es dominante. En este momento es dominante, es súper dominante, ¿no? Si, no hay una propuesta que de alguna manera pudiera ser mm, una alternativa, digamos, no lo hay. Ahorita este es el discurso dominante. Después de 14 años, sigue siendo dominante el discurso del movimiento al socialismo, ¿no? Entonces, el Estado debe desprenderse de la lógica capitalista. ¿Por qué? ¿No? Dice, en la quinta fase del proceso de cambio, el vicepresidente sostiene que el Estado plurinacional prioriza el valor de uso y la necesidad por encima del valor de cambio, por lo que el Estado, a través del excedente generado en la industrialización, comienza a desprenderse gradualmente de la lógica capitalista de la apropiación privada como norma económica e introduce expansivamente la lógica del valor de uso, de la satisfacción de necesidades de fundamento comunitario y comunista como principio sector de las actividades económicas. ¿Qué quiere decir con todo esto? Pues en el capitalismo, ¿cuál es lo más importante? ¿No? Acumulación, ¿no? De riqueza, acumulación de valor, acumulación de valor, ¿no? ¿Y qué es el valor? ¿No? Eso han debido estudiar en segundo año, ¿no? El valor es trabajo, ¿no? Es, eh, el dinero no es más que expresión de ese trabajo, ¿no? Entonces dice, nos vamos a ir desprendiendo poco a poco de esa lógica de querer ganar valor y valor, valor y valor. No nos vamos a ir desprendiendo y estamos construyendo poco a poco un Estado que priorice no el valor, no la ganancia, sino el valor de uso, ¿no? Para satisfacer las necesidades de la población. Vamos a dar poco a poco ese tránsito del valor al valor de uso, ¿no? Entonces, mientras estemos haciendo ese tránsito, mientras estemos dando importancia no al valor, sino al valor de uso, entonces estamos creando los fundamentos de una sociedad comunitaria y comunista. Importante el discurso, en este caso estamos hablando ya de la formación del Estado. ¿Cómo es ese Estado? ¿Qué está haciendo ese Estado? ¿Y cuál es, ¿no? su desarrollo de ese Estado? Se está desarrollando hacia a un Estado con fundamento comunitario y comunista, dice, ¿no? Y el principio rector de las actividades económicas.
ya no el ganar, 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 sino el producir bienes para satisfacer a la población. Entonces, aquí respondemos a las preguntas de investigación, pudiendo responderse a la interrogante sobre los tipos de Estado que, siendo la sociedad civil el hogar y el escenario de la historia, el Estado se abre a las nuevas visiones de lo político como algo natural, al ser efecto y no causa de los procesos de la base social. Como dice Antonio Gramsci, la hegemonía está en la sociedad civil y la coacción en el Estado. Así ocurre hoy y así ocurrió siempre desde la modernidad. Sin duda, en el presente caso, los cambios políticos fundamentales se alejan del nacionalismo revolucionario, de la democracia pactada, del poder imperial norteamericano para acoplarse al discurso socialista, económico y político. Las instituciones estatales buscan el logro de dichos propósitos. Cuando lean ustedes más, yo siempre digo, para entender hay que leer unas 20 veces, ¿no? Ya van a entender y ya van a pensar, ¿no? Lo que han estudiado. Entonces, aquí nos dice bien claro, ¿no? El Estado es lo que hemos estudiado en el primer tema, ¿no? El Estado es la sociedad política, ¿no? Y el Estado, ¿no? Es un efecto, no es la causa de la sociedad civil. El verdadero poder está en la sociedad civil. Entonces, ¿no? Al darse mayor poder a la sociedad civil ahora, ¿no? Entonces está ya el Estado plurinacional está tomando posición, ¿no? Alejándose del nacionalismo revolucionario, de la democracia pactada, del poder imperial, para acoplarse al discurso socialista, económico y político de las instituciones estatales que buscan el logro de dichos propósitos. Muy interesante, ¿no? El discurso dominante del movimiento al socialismo. Eso tiene que dominar. En realidad, como politólogos, ustedes tienen que ser en pequeñito politólogos también, ¿no? Dominar todos los proyectos políticos, ¿no? Desde la fundación del país hemos estudiado los diversos proyectos políticos con sus discursos, con su forma de Estado, con sus partidos políticos y con sus relaciones políticas, ¿no? Ahora estamos arribando ya, terminando de estudiar todo ese proceso histórico de la política en Bolivia y hemos llegado hasta el Estado. La próxima semana continuaremos con los actores en esta coyuntura, quiénes son los actores políticos y las relaciones políticas del Estado plurinacional de Bolivia. Eso lo dejamos para la próxima semana. Como siempre, no han entendido todo, por eso no hay preguntas, o no han entendido nada y por eso no hay preguntas. Entonces, a ver, rápidamente les llamaré lista. Si hay preguntas, yo me voy a poner muy contento. Si no, pues ya me preguntarán después, ¿no? Pero me parece que están bien encaminados. Tengo esa sensación, que están bien. Eso lo dicen las notas del examen. Y, y bueno, ya haremos una clase presencial y veremos cómo, hasta dónde han llegado, ¿no? A ver, Aguilar, Badir ya no viene, me ha abandonado. Apasa Hilda debe estar con sus exámenes de válida. Valdezaba Janelli no está. Igual. Bernal Emerson. Presente, Lice. Emerson. Presente. Muy bien, Lice. Emerson. Presente. Choque Zut. Zut Choque. Presente, presente, Licen. Muy bien, Zut. Choque Lilian. Carlos Cristian. Colque Doris. Colque Manuel.
Manuel. Presente, Licen. Muy bien, Manuel. Colquechuima Bernabé. Condori Jessica. Presente, Licen. Muy bien, Jessica. Fernández Eva. No está Eva. García Hernán. Tampoco. González Milan. Milan González no está. Debe estar con sus exámenes. León Michael. Michael. Muy bien, Michael. López Silvia. Silvia. Mamani Alexis. Mamani Nilsa. Mamani Lilian. Presente, Licen. Lilian, muy Licen. bien. Muy bien, Licen, ¿le Lilian. puedo decir ahora qué significa el IPCP? Perdón. Ahora le puedo responder a Licen qué significa el ICP. No le quería responder porque estaba exponiendo, no quería interrumpir la A clase. ver. Responde. Significa instrumento político por la soberanía de los pueblos. Ah, ya, perfecto. Fue Entonces, fundado en 1997. Lilian, ¿no? Sí, Lilian, Licen. más 5 puntos era, ¿no? Por Sí. IPSP, instrumento político para la soberanía de los pueblos. Sí, Licen, gracias. Está bien, está bien. Medina Caterín. Caterín. Miranda Zemberto. Ocio Zebeca. Zebeca. Pacolla Wilmer. Patti Mary. Picachuri Verónica. Presente, Muy Licen. bien, Verónica. Puente Yerko. Yerko. Quirós José. Zamírez Elmer. Zojas Gilda. Sánchez Rocío. Muy bien, Rocío. Muy bien. Santander Amancaya. Presente, Licen. Muy bien. Amancaya Taraña Zosa. Presente, Licen. Ya. He desenchufado mi celular, estaba cargando. Zosa, muy bien. Presente, ¿Estás, Licen. Zosa? Perfecto, muy bien. Usnayo Maribel. Vázquez Mauricio. Vázquez Mauro. Presente, Licen. Buenas noches. Bien, Mauro, buenas noches. Belis Camila. Vilca Isidro. Yujura Alex. Presente, licenciado. Muy bien, Alex. Quirós Omar. Acuña Rodrigo. Muy bien, juventud. La próxima semana terminamos con el programa de política nacional y mi propuesta, ya les di mi propuesta de examen, ¿no? Para el 27 de septiembre. La próxima semana me dicen si están de acuerdo o no están de acuerdo y después empezamos con los análisis de coyuntura. Muchas gracias por estar presente en esta clase y nos vemos la próxima semana. Chao, hasta luego. Hasta luego, Licen. Hasta luego, juventud. Chao, chao. Chao, chao, hasta luego. Chao.